Buenos días a todos. Empezamos hoy la tercera tutoría y última de repaso antes del examen que será este sábado, como todos sabéis. Bueno, estamos ante el último tramo del temario que comienza, como sabéis, en la página 10, ¿vale? Todo lo anterior es el índice que ahora veremos y, en fin, bueno, lo más importante de esta parte de literatura es que sepáis que va a aparecer en nuestro examen un par de textos. Uno de ellos probablemente sea de los medios de comunicación, o bien en prensa, un texto que haya aparecido en internet, una noticia, un artículo, en fin, cualquier tipo de texto relacionado con la comunicación a través de las nuevas tecnologías o de la comunicación en los medios, ¿vale? Y el otro texto será de carácter literario. Normalmente, bueno, pues un texto de cualquiera de los que hemos tenido en la teoría o de los que hemos hablado en nuestro temario. Bueno, en este nivel 1 ya sabéis que empezamos el estudio de la literatura y lo comenzamos un poco repasando las figuras literarias, la prosa, el verso, en fin, todo lo que significa y todo lo que conlleva que un texto sea literario. Vale. Nos situamos entonces en esta página número 11, donde nos habla del concepto de literatura y demás, y nos vamos a lo importante para nosotros y lo que nos va a servir en el examen, que es la parte de la página 12, las figuras literarias. Aquí empezaríamos a ver pues, un poquito qué es esto de los recursos literarios, qué significa las figuras de retórica, en fin, un poquito hacemos ese repaso. Los más importantes, como sabéis, pues la comparación, que lo tenemos aquí en la página 13, la metáfora, la personificación, la reiteración o repetición, el polisíndeton y el asíndeton, que son muy fáciles de identificar. Y luego, lo más importante de este tema sería medir un verso. En el examen sí o sí vais a tener que medir un verso. Igual que vais a encontraros, como os decía en la evaluación anterior, un par de oraciones para analizar, en este caso os vais a encontrar con 2 versos para analizar dentro de una composición poética. Así que es importantísimo que sepáis medir un verso, no es más que contar las sílabas del verso y tener en cuenta, como sabéis, pues todas esas licencias métricas que vemos en estas páginas. Entonces, lo revisáis, miráis el tema de las sílabas, de los versos cuando acaban en aguda, en llana, en esdrújula, que también modifica el cómputo silábico. Y luego la rima también nos interesa, tenemos que saber distinguir qué es rima asonante y rima consonante. Ya sabéis, la consonante es cuando se repiten todos los fonemas, vocales y consonantes desde la última vocal acentuada. Si no es así, es asonante. El arte mayor y menor también lo tenemos que saber distinguir porque se nos va a preguntar en el examen. Bueno, todo este tipo de la nomenclatura de los versos también tenemos que saberlo, ¿no? Si tienen 6 sílabas se llaman hexasílabos, si tienen 3 trisílabos y así. Tenemos que conocer todos estos datos porque los vamos a necesitar en el examen. O sea que imaginaos ya todas las pistas que os estoy dando. Bien, el nombre de las estrofas no es tan importante como el hecho de que sepáis moveros por un poema y sepáis analizarlo. Así que los nombres de las estrofas no nos los vamos a aprender porque no es necesario, ¿vale? Bueno, hacemos nuestros ejercicios de autoevaluación y luego aquí vemos el tema 3, en el que hablamos de la obra literaria y el lenguaje literario. En este tema, bueno, pues lo tenemos que leer porque nos va a ayudar a entender un poquito más y un poquito mejor la obra literaria. No es algo que vayamos a preguntar de memoria, pero sí que leer todo esto, sobre todo el tema de la plurisignificación, nos va a resultar importante para luego redactar nuestra respuesta, ¿vale? Bien. Vamos a seguir por el punto de la página 36, en el que aparece un cuadro que creo que es muy importante porque nos sitúa dentro del estudio. Nosotros vamos a estudiar desde la Edad Media, la Edad Antigua, bueno, pues inspirada en la mitología, no se estudia en graduado eso, sino que se parte de la Edad Media. Y estudiamos hasta la Ilustración incluida, hasta la Edad Moderna. Después, en esa, digamos, nivel 2, en esa segunda etapa de graduado, entonces sí, nos metemos ya con los finales del siglo XVIII, principios del XIX y hasta la actualidad. Pero este cuadro es importante que lo tengáis presente para saber qué es lo que vamos a estudiar en este curso. Bueno, los géneros literarios.
El tema de los géneros literarios es importante en tanto en cuanto que tenemos que saber distinguirlos. No quiero que os aprendáis de memoria todas las características, pero sí que apliquéis un poquito de sentido común y leyendo este tema, pues eso, entre las dos cosas, la lectura del tema, analizando y demás, y la aplicación del sentido común, yo creo que podemos llegar a entender muy bien el tema de los géneros. Lo único que os vamos a pedir en el examen, en caso de que os pidamos algo relacionado con este tema de los géneros y subgéneros literarios, será que sepáis distinguir si tenéis delante un texto narrativo, un texto lírico, un texto dramático, una fábula, un ensayo, una crítica, en fin, un cuento. Son cosas que se distinguen muy fácilmente. O sea, no os preocupéis que no os vamos a poner una cosa muy complicada y que no esté clara. Siempre os va a aparecer en el examen un texto en el que esté muy claro lo que es. Así que esto hay que aprendérselo, pero en ese sentido, no en el de aprendernos todas las características, sino en el de saber distinguirlos, ¿vale? Bueno, con los géneros literarios nos iríamos, pues fijaos, casi hasta donde empieza la literatura. Hasta el tema 2, la Edad Media, ¿vale? La página 73. Bien, empezaríamos aquí nuestro estudio, que ya tenéis que tener hecho. ¿Y qué tenemos que saber de la Edad Media? Pues sobre todo las características de la cultura medieval y, por tanto, las características de la literatura medieval, ¿vale? Los rasgos principales. No quiero que aprendáis todo de memoria, ya sabéis, siguiendo el esquema, pues eso, vamos a aprender los principales rasgos de la literatura medieval, las tendencias y géneros más importantes, pero no de memoria, por supuesto, y luego vamos a hacer un poquito de hincapié en las coplas de Jorge Manrique y la Celestina. Nada más, ¿vale? Solamente esos 3 puntitos. De ahí pasaríamos al Renacimiento. En el Renacimiento lo mismo, nos aprendemos el siglo en el que aparece, las diferencias frente a la Edad Media y después ya un poco la literatura renacentista, ¿vale? De ahí, pues bueno, que nos suene un poquito el Lazarillo de Tormes y Garcilaso de la Vega, ¿vale? Que nos suenen un poquito estos dos porque pueden aparecer en el examen. Como truco o como pista os diré que cuando en una época literaria se cambia a otra, cuando se evoluciona hacia otra época literaria, como es en este caso de Edad Media a Renacimiento, la siguiente época, es decir, el Renacimiento, va a contravenir, va a estar en contra casi siempre de la anterior. O sea que esto nos da una pista, porque si en la Edad Media encontramos unas características, ¿vale? Una literatura moral, religiosa, pues impregnada de esos valores clásicos. Ahora resulta que en el Renacimiento, aunque volvemos al clasicismo italiano, está desprovista totalmente de ese gusto por la moralidad y por lo cristiano y demás, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir viendo todo esto. Ya sabéis, os quedáis con esos 4 puntos que os digo y pasamos al tema 4, que estaría en la página 123. Vamos a ver si carga, ahora sí. Vale, el barroco. El barroco sería nuestro cuarto y último tema dentro de esta etapa del nivel 1 en el apartado de literatura. El barroco igual va a, digamos, un poco contravenir lo dicho en el Renacimiento. En el Renacimiento todo era refinamiento y en el barroco todo va a ser rebuscamiento, para que os aclaréis. Y en esa línea tenemos que ver cuáles son las características del barroco, vemos esa introducción y las características de la literatura, y luego ya pasamos a los géneros literarios. Veis que aquí no destacamos ningún autor en particular. Digamos que hay muchos autores durante el barroco, pero no destacamos ninguno en particular. Yo os recomiendo sobre todo que leáis la monografía que os ponemos del Quijote, que es muy útil. También que conozcáis un poquito de la obra de Góngora, uno de los grandes poetas del siglo de oro. Quevedo, por supuesto, que era su gran rival. Tenían una fuerte confrontación entre ambos. Y vamos a ver. Aquí está. Y Calderón de la Barca, que lo hemos visto mucho en los ejercicios de autoevaluación, ¿vale? Es otro de los autores grandes, muy importantes dentro de nuestra literatura del siglo de oro, ¿vale? Bueno, hacemos nuestros ejercicios de autoevaluación y nos vamos por último al tema 5, que es el de la ilustración, ¿vale? Este tema es el último, el que cierra esta etapa de nivel 1. Igualmente, tenemos que saber qué es la ilustración, qué significó. Este cambio, digamos, del barroco a la ilustración fue uno de los más grandes de esta época
casi más que cualquiera de los anteriores. La ilustración no es solo un cambio de literatura, sino que es un movimiento cultural que impregna y que abarca todos los órdenes de la sociedad, política, cultural, en fin, todo. El siglo de las luces empezó muy fuerte y en nuestro país, bueno, pues tuvo mucha repercusión. Entonces es un siglo muy importante, ¿vale? Recordadlo, que hay que estudiarlo bien porque es un siglo muy, muy importante. Bueno, estudiamos el lenguaje literario, estudiamos lo más importante que tenemos en la ilustración, como el sí de las niñas, ya sabéis. Y las fábulas, ¿eh? Las fábulas son muy importantes y puede aparecer una en el examen, ya sea de Samaniego, de Iriarte, pero puede aparecer una en el examen. Dentro de la prosa, bueno, pues vamos a leer un poquito por encima la figura de Jovellanos, de Cadalso, y con eso nos pasamos ya a los ejercicios de autoevaluación. Bueno, en el comentario de texto, vamos a ver, no vamos a tener que hacer un comentario de texto como tal, no vamos a tener que desarrollarlo tan bien y tan estupendamente como lo hacen aquí en la página 169, que es donde empiezan los ejemplos de comentario. Nosotros os vamos a guiar en ese comentario. En los textos que van a aparecer vais a tener que decir, bueno, encuadrarlo en su época, resumirlo, indicar las ideas más importantes, decir qué significa, cuál es el significado de esa obra dentro del periodo literario. En fin, vamos a tener que trabajar sobre el texto, pero no os preocupéis que no vais a tener que hacerlo de la manera en la que viene aquí, que es una forma de hacer un comentario ya de otro nivel, con mucha más madurez, digamos. Entonces, no os asustéis y simplemente cuando veáis el texto y entendáis lo que hay que hacer, pues lo redactamos lo mejor que sepamos y ya está, ¿vale? No hay que preocuparse ni agobiarse. Lo que sí os recomiendo es que leáis cómo lo hacen aquí, los ejemplos, ¿vale? Cómo está hecho, cómo está desarrollado, porque esto os da ideas a vosotros. Nos da ideas de cómo afrontar un comentario, de cómo empezar a escribirlo, de cómo redactar un resumen de las ideas, en fin. Lo veis, ¿no? Hay, por ejemplo, que hay textos en los que hay dos apartados dentro del mismo texto, o sea que yo creo que os viene muy bien poder leerlo y poder tomar ideas de cómo expresarnos en una respuesta a una pregunta sobre un texto, ¿vale? Bueno, pues con esto ya habríamos terminado. Nada más, recordaros que repaséis el tema de la ortografía, porque las faltas de ortografía, ya sea porque nos comemos una tilde o porque cambiamos una B por una V, todas bajan puntuación. Así que lo mejor es que lo tengamos controlado, porque es una pena tener que bajarle la nota a un examen porque tiene muchas faltas de ortografía. Entonces, vamos a intentar redactarlo lo mejor que sepamos y siempre teniendo en cuenta que es un examen en el que se pide o se requiere cierta madurez a la hora de trabajar, a la hora de escribir y de redactar, pues eso, las preguntas, las respuestas, mejor dicho, de un texto, ¿vale? Bueno, pues nada más, ya nos vemos el sábado, cualquier cosita no tenéis más que decírmelo y lo resolvemos.